Sección quinta. Domicilio de los sujetos pasivos. Domicilio tributario. Artículo 52. El domicilio tributario de contribuyentes y responsables es el lugar del asiento principal de la dirección y administración efectiva de sus negocios o actividad económica. En sus defectos estará a lo establecido en los artículos siguientes de esta sección. Sujetos pasivos domiciliados. Artículo 53. Se consideran domiciliados en el país para efectos tributarios los sujetos pasivos del impuesto que se encuentren en cualquiera de las situaciones siguientes. A. Las personas naturales que residan de manera temporal o definitiva en el país por más de 200 días consecutivos durante un año calendario. Las personas que hayan sido consideradas como domiciliadas durante más de un año calendario podrán ausentarse del país hasta por 165 días sin perder su calidad de domiciliadas. B. Las personas naturales que tengan en la República de El Salvador el asiento principal de sus negocios. Debe entenderse por asiento principal de los negocios del contribuyente aquel que le produce el mayor monto de sus rentas. C. Las personas jurídicas, fideicomisos, uniones de personas, sociedades irregulares o de hecho y demás entes sin personalidad jurídica constituidas en el país, salvo que por el acto constitutivo o acuerdo, según el caso, se fije expresamente su domicilio en el exterior. Asimismo, las sucesiones abiertas en la República de El Salvador. D. Los fideicomisos constituidos y las sucesiones abiertas bajo leyes extranjeras, siempre que la mayoría de los fideicomisarios o herederos residan en El Salvador y serán considerados domiciliados para efectos de este código. También cuando las actividades realizadas con los bienes situados en el país den lugar al nacimiento de hechos generadores de impuestos para los fideicomisarios o herederos que los obligue al pago de los mismos. Las personas jurídicas con domicilio en el extranjero, inscritas en el registro de comercio, que posean sucursales, agencias o establecimientos que operen permanentemente en el país. Para estos efectos, se entenderá que las sucursales, agencias o establecimientos operan de manera permanente en el país cuando tengan un lugar fijo de negocios con infraestructura instalada, propia o arrendada, con personal contratado en el país y que el contribuyente realice su actividad económica en el mismo de manera material y perceptible. Y F. Los funcionarios o empleados salvadoreños del Gobierno de la República, municipalidades o instituciones oficiales que desempeñen cargos en el exterior, mientras se encuentren en el desempeño de sus cargos. Lugar de domicilio de las personas naturales. Artículo 54. A todos los efectos tributarios, el domicilio en el país de las personas naturales es: A. El lugar de residencia habitual. B. El lugar donde desarrollan sus actividades civiles o comerciales en caso de no conocerse la residencia o de existir dificultad para determinarla. C. El que el contribuyente o responsable indique en el formulario en el que se aporten los datos básicos del registro o el que conste en la última declaración del impuesto sobre la renta o de impuesto sobre transferencia de bienes raíces, y D. El lugar donde ocurra el hecho generador en caso de no existir domicilio. Lugar de domicilio de las personas jurídicas. Sucesiones, fideicomisos, uniones de personas y sociedades irregulares o de hecho. Artículo 55. A todos los efectos tributarios, el domicilio en el país de las personas jurídicas, sucesiones, fideicomisos, uniones de personas, sociedades irregulares o de hecho y demás entidades sin personalidad jurídica, sea que se hayan constituido bajo leyes nacionales o extranjeras, es: A. El lugar donde se encuentre la dirección o administración efectiva de sus negocios. B. El lugar donde se encuentre el centro principal de su actividad en caso de no conocerse el de su administración y oficinas centrales. C. El que el representante indique en el formulario en el que se aporten los datos básicos del registro o el que conste en la última declaración del impuesto sobre la renta o de impuesto sobre transferencia de bienes raíces. Y D. El lugar donde ocurra el hecho generador en caso de no existir domicilio. Lugar de domicilio de personas que desempeñan cargos oficiales en el extranjero. Artículo 56. Los funcionarios o empleados salvadoreños del Gobierno de la República, municipalidades o instituciones oficiales que desempeñen cargos en el exterior se considerarán para los efectos tributarios domiciliados en el país mientras se encuentren en el desempeño de sus cargos,
debiendo designar apoderado en el territorio nacional. Se tendrá como domicilio indistintamente cualquiera de los enunciados a continuación. A. El que conste en la última declaración del impuesto respectivo. B. El de su apoderado debidamente facultado y acreditado ante la Administración Tributaria. Y C. El que indique el apoderado en el escrito o actuación que realice. Cambio de domicilio tributario. Artículo 57. Los contribuyentes y responsables deberán informar por escrito a la Administración Tributaria el cambio de su domicilio tributario, personalmente o por medio de tercero debidamente autorizado. El duplicado del aviso debidamente sellado hará fe de dicha información. La comunicación del cambio de domicilio deberá efectuarse dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que se produzca el mismo. Capítulo 4. Hecho generador y base imponible. Hecho generador. Artículo 58. El hecho generador es el presupuesto establecido por la ley por cuya realización se origina el nacimiento de la obligación tributaria. Ocurrencia del hecho generador. Artículo 59. El hecho generador de la obligación tributaria se considera realizado a todos sus efectos. A. Cuando la ley tributaria respectiva contempla preferentemente sus aspectos fácticos o económicos desde el momento en que se hayan cumplido las circunstancias materiales o temporales necesarias para que produzcan los efectos que le corresponden, según el curso natural y ordinario de las cosas. Y B. Cuando la ley tributaria respectiva atienda preferentemente a sus aspectos jurídicos, desde el momento en que los actos, situaciones o relaciones jurídicas estén constituidos de conformidad con el derecho aplicable. Nacimiento de la obligación tributaria. Artículo 60. La ley podrá independizar el momento del nacimiento de la obligación tributaria del momento de consumación del hecho generador, incluso anticipando el primero cuando en el curso del acto, hecho, situación o relación tipificados resultare previsible su consumación, según el orden natural y ordinario de las cosas, y pudiera cuantificarse la materia imponible respectiva. La base imponible determinada y el tributo liquidado tendrán carácter definitivo en los casos señalados por la ley. Interpretación de los elementos del hecho generador. Artículo 61. Cuando los contribuyentes o responsables sometan actos, hechos, situaciones o relaciones a formas, estructuras o tipos jurídicos que manifiestamente no sean los que el derecho privado ofrezca o autorice para configurar adecuadamente su efectiva intención económica, se prescindirá en la consideración del hecho generador real de las formas, estructuras o tipos jurídicos adecuados y se considerará el acto, hecho, situación o relación económica real como enmarcada en las formas, estructuras o tipos jurídicos que el derecho privado les aplicaría o les permitiría aplicar como los más adecuados a la intención real de los mismos, con independencia de los escogidos por los contribuyentes o responsables. Base imponible. Artículo 62. La base imponible es la cuantificación económica del hecho generador expresada en moneda de curso legal y es la base del cálculo para la liquidación del tributo. La base imponible expresada en moneda extranjera ha de convertirse en moneda de curso legal aplicándose el tipo de cambio que corresponda al día en que ocurra el hecho generador del impuesto. La diferencia de cambio que se genere entre aquella fecha y la del pago total o parcial del impuesto no forma parte de la base imponible del mismo, pero se deben agregar a la base imponible las diferencias en el tipo de cambio en el caso de ventas a plazo en moneda extranjera, ocurridas entre la fecha de celebración de ellas y las del pago del saldo de precio o de las cuotas de este. Determinación de los precios de transferencia. Artículo 62A. Para efectos tributarios, los contribuyentes que celebren operaciones o transacciones con sujetos relacionados estarán obligados a determinar los precios y montos de las contraprestaciones, considerando para esas operaciones los precios de mercado utilizados en transferencias de bienes o prestación de servicios de la misma especie entre sujetos independientes. Igualmente, los contribuyentes deberán determinar a precios de mercado las operaciones o transacciones que se celebren con sujetos domiciliados, constituidos o ubicados en países, estados o territorios con regímenes fiscales preferentes de baja o nula tributación o paraísos fiscales. Los contribuyentes, para efectos del cumplimiento de la obligación regulada,
en el inciso anterior determinarán el precio de mercado utilizando los procedimientos y métodos técnicos contenidos en este código y en los lineamientos sobre precios de transferencia de la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico, OCDE. Lo anterior también es aplicable a la Administración Tributaria en el ejercicio de sus facultades, efectuando en su caso la determinación de precios de mercado correspondiente y los ajustes impositivos respectivos de acuerdo a lo regulado en este código. Para efectos de este código y las leyes tributarias se considerarán regímenes fiscales preferentes de baja o nula tributación o paraísos fiscales los que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones. 1. Aquellos que no están gravados en el extranjero o los que están con un impuesto sobre la renta calculado sobre ingresos o renta neta o imponible inferior al 80% del impuesto sobre la renta que se causaría y pagaría en El Salvador. 2. Los que clasifique la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI. La Administración Tributaria deberá publicar en el sitio o página electrónica del Ministerio de Hacienda el listado de los nombres de los países, estados o territorios que se enmarquen en los romanos anteriores, a más tardar en el mes de septiembre de cada año, el cual será vigente para el ejercicio fiscal siguiente al de su publicación.